trillizos, son abandonados por sus malvados padres. Años después, ellos se vengaron de esta manera. Era una noche tormentosa en una pequeña cabaña al borde de un oscuro bosque. 3 bebés recién nacidos lloraban desesperadamente en sus cunas. Sus padres, 2 figuras siniestras, con rostros ocultos por las sombras, se encontraban embriagados a más no poder, puesto que estaban celebrando que en tan solo 2 días huirían del país, buscando una mejor vida. Ambos eran pobres, y por un descuido habían terminado siendo padres de no 1, sino 3 niños varones. Ninguno de ellos había tenido el deseo de tener hijos, y mucho menos trillizos. Por lo que cuando sus padres se enteraron de que ambos se encontraban a punto de ser padres, no dudaron en echarlos de sus vidas, abandonándolos a su suerte. La joven pareja, al igual que sus padres, no eran de buen corazón y planearon deshacerse de los niños en cuanto estos llegaran al mundo. Aquella noche en la cabaña, ambos se encontraban embriagados celebrando el final del embarazo de Roberta. Sentían que al fin serían libres de cargar con el peso de 3 niños en sus vidas. Los pequeños, que no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo, solo se desbordaban en llanto por la falta de alimento. Tenían demasiada hambre, ya que Roberta no se había dignado a darles el pecho. Siendo madrugada, al promediar las 4 a.m., los recién convertidos en padres susurraron palabras frías y crueles. «Ya es hora de deshacernos de ellos», murmuró la madre. «Debemos hacerlo antes de que salga el sol», añadió el padre. En un acto de abandono inhumano, los padres desaparecieron en la noche, pero no sin antes haber dejado a sus 3 recién nacidos, trillizos, al borde de un río, con la cruel intención de que las aguas se llevaran a los niños. Los bebés lloraban sin cesar, mientras la lluvia arremetía contra el río, aumentando poco a poco su caudal y amenazando con devorar a los pequeños. El viento aullaba en protesta por la crueldad de sus padres, pero nadie más acudió en su ayuda. Por horas, los bebés continuaron llorando hasta que, finalmente, el cansancio los venció. Sin embargo, no contaron con que una chica de apenas 15 años acudió ese mismo día a primeras horas de la mañana para usar el viejo pozo de agua de esa granja para llenar los baldes que usaría para darles de beber a las vacas de su establo. La muchacha se encontraba allí por mera casualidad, pues aquella mañana, al despertar, notó que el pozo de agua de su casa se había contaminado por una gallina que al parecer había muerto dentro. Sin prisa, la muchacha se había dirigido hasta la granja más cercana, que estaba abandonada, y había decidido tomar un poco de agua prestada del pozo. De pronto, algo extraño empezó a sonar no muy lejos de donde estaba, y al darse cuenta de lo que era y oír los escandalosos gritos de los bebés, que morían de hambre, decidió averiguar si algo malo estaba ocurriendo. Al llegar al borde del río, los vio y su corazón no pudo resistirse a llevarlos consigo. Al llegar a su granja, la muchacha sorprendió a su madre con la carga de que había traído. Su madre, angustiada porque no tenían dinero para alimentar bebés, buscó ayuda de inmediato y finalmente, al no ver mejor solución que esta, decidió llevarlos a un orfanato. Los años pasaron, y los trillizos, a quienes llamaron Ángel, Benjamin y Carlos, fueron criados en un orfanato local. La historia de su abandono fue un misterio sin resolver para ellos, puesto que la dueña del orfanato, llamado Madame Elite, decidió jamás contarle la procedencia de ellos mismos. La mujer sabía quiénes eran los padres de los pequeños, puesto que cuando la madre de la muchacha fue a dejar a los bebés, le comentó que luego de que su hija llegara a su casa con los bebés, ella decidió volver a esa vieja granja abandonada para buscar señales de los padres de los bebés.
Sin embargo, lo que encontró fue un lugar que estaba repleto de botellas vacías de bebidas alcohólicas, cigarrillos y una hoja de cuaderno arrancada que decía: Roberta Sánchez y Manuel Aguilar, juntos por siempre. La madre de la muchacha no dudó en brindar aquella información a Madame Elite, pues sabía que eso podría ayudarla a encontrar a los padres de los bebés. Sin embargo, Madame Elite no era una mujer que realmente cuidaría a los niños de su orfanato. Y para estos bebés, por el contrario de lo que se esperaba, la vida en el orfanato no fue fácil. Madame Elite los explotaba haciéndolos trabajar duramente en quehaceres del hogar y caprichos suyos. Y no bastando con esto, los demás niños adoptivos a menudo se burlaban de ellos, llamándolos los abandonados. A pesar de las dificultades, los trillizos se apoyaron mutuamente y se convirtieron en una familia, en el verdadero sentido de la palabra. Carlos, el mayor, desarrolló un talento innato para la música. Pasaba horas tocando un viejo violín que había logrado comprar con la ayuda de sus hermanos, quienes habían pasado semanas reuniendo dinero que ganaban haciendo piruetas en las calles, para poder comprarle aquel regalo a su hermano. Carlos pasaba a diario 2 o 3 horas escondido en la azotea del orfanato, practicando con aquel violín que tanto amaba. Benjamin era el soñador del grupo. Pasaba su tiempo leyendo libros viejos que había podido rescatar de la basura. Amaba los libros sobre las aventuras y mundos lejanos. Ángel tenía una mente aguda y siempre estaba resolviendo rompecabezas y acertijos. A medida que crecían, la curiosidad sobre sus padres biológicos creció. A menudo se preguntaban por qué los habían abandonado. Esa pregunta atormentaba sus sueños. Pero decidieron que si alguna vez se encontraban con sus padres, les harían pagar por su crueldad. Antes de cumplir 10 años, aquellos trillizos, cansados de los maltratos que sufrían en el orfanato, decidieron escapar de ese terrible lugar. Pero antes de hacerlo, en secreto, decidieron irrumpir a escondidas en la oficina de Madame Elite para buscar información sobre ellos y sus padres biológicos. Al hacerlo, solo descubrieron los nombres de sus padres, pero no tenían medios económicos para contratar a un investigador. Por lo que solo decidieron olvidarlos y continuar con su plan de escape. Para buena suerte de ellos, cuando ya tenían un buen tiempo pasando hambre en las calles, un anciano adinerado decidió adoptarlos, tras encontrarlos solos y hambrientos en la parte trasera de su restaurante, comiendo las sobras de la basura. Este golpe de suerte permitió a los trillizos que para cuando llegaran a la adolescencia, con la ayuda de sus talentos individuales, pudieran destacar en sus respectivos talentos. Carlos ganó una beca para una prestigiosa escuela de música. Benjamin comenzó a escribir historias de aventura y Ángel se destacó en matemáticas y ciencia. A pesar de sus éxitos, la sombra del abandono seguía persiguiéndolos. La vida los llevó en diferentes direcciones, pero siempre se mantuvieron en contacto. Carlos se convirtió en un violinista famoso, Benjamin en un escritor exitoso y Ángel en un científico de renombre. Aunque habían logrado un éxito que había sido impensable para ellos en su infancia, nunca salió de ellos la duda de qué habría pasado si hubieran encontrado a sus padres biológicos. Siendo ambos ya adultos y teniendo dinero, decidieron iniciar una ardua búsqueda, la cual finalmente los llevó de vuelta a la granja de la mujer, que la muchacha que los había encontrado, quien para ese entonces también ya era adulta. Ella les dijo que por aquel entonces en la granja donde habían sido abandonados, habían encontrado pistas de que una pareja había estado viviendo allí, de manera temporal. Los trillizos se dirigieron a la vieja granja,
y al llegar encontraron algo que no esperaban ver. Dos personas mayores, de aproximadamente 60 años, se encontraban viviendo ahí, pero no de manera legal, pues su dueño de esa vieja granja hacía mucho que se habían ido del país. Aquella pareja de ancianos lucía muy mal. Tenían un aspecto deteriorado y demacrado, como si se tratara de un par de vagabundos. Era evidente que no habían tenido una buena vida, y además se encontraban padeciendo de una terrible enfermedad terminal. Los trillizos supieron al verlos por la reacción en el rostro de ellos que se trataba de sus padres. Decidieron conversar pacíficamente con ellos y preguntarles por qué los habían abandonado. Tras escuchar la razón por la cual habían tomado una inmadura decisión, comprendió que el actuar y las intenciones de ellos no habían sido buenas, pues los motivos por los cuales decidieron abandonar a sus hijos fue por un enorme egoísmo e irresponsabilidad. Sin embargo, al enterarse de que padecían de una enfermedad terminal, los trillizos decidieron que era tiempo de dejar ir el pasado, porque pese a que fueran o no malas personas, comprendían que ellos eran sus padres y debían darles una segunda oportunidad, demostrando que aunque en sus padres no existió benevolencia, en el corazón de ellos sí existía amor e intenciones de hacer el bien. La mejor venganza que este grupo de hermanos pudo tener fue quedarse con sus padres, a quienes les compraron una casita modesta, pero bastante cómoda. Les dieron todos los cuidados necesarios para ellos, a causa de su enfermedad, y aquel actuar le bastó a los padres de ellos para vivir arrepentidos por haber tomado tan terrible decisión años atrás. No transcurrió un solo día en el que la mujer no lloraba sin cesar, y el padre no pidiera perdón besando las manos de sus hijos. Decidieron visitar a sus padres, que ahora vivían en una pequeña casa cerca a la cabaña. Los encontraron en un estado de salud frágil. Sus padres apenas los reconocieron, pero los ojos llenos de lágrimas de su madre revelaron la agonía que habían sentido por años. Durante todo este tiempo, los trillizos pasaron muchos momentos con sus padres, cuidando de ellos y tratando de compensar los años perdidos. La ira y el rencor que habían llevado consigo durante tanto tiempo ya ni siquiera existía, pues la madurez y buen corazón que los tres tenían fue suficiente para que pudieran olvidar el sufrimiento, perdonar y darse cuenta que eran una familia. Fue el amor el que finalmente logró que la venganza ya no tuviera sentido. El tiempo que pasaron con sus padres biológicos fue corto. Sus padres murieron sabiendo que al menos habían tenido una oportunidad de reunirse con sus hijos. Los trillizos, ahora adultos, regresaron a sus vidas exitosas, pero con un entendimiento más profundo de la compasión y el perdón. La historia de los trillizos, abandonados por sus padres, y luego encontrando el perdón y la comprensión, se convirtió en una inspiración para muchos. Demostró que, a pesar de las adversidades, el amor y la familia pueden prevalecer. Puesto que en lugar de buscar venganza, los trillizos encontraron la paz en la reconciliación.